Profe, Hola, dígame. una consulta. Antes de que vamos a seguir más adelante, si es que podía resolver una duda en cuanto a la objeción de los créditos preferencia y la impugnación, las impugnaciones. O sea, lo entiendo, pero me cuesta como trazarlo en una línea de tiempo de cómo van sucediendo las cosas. ¿Cómo se desarrolla eso Ya, prácticamente? eso yo creo que se entiende un poquito más si vemos un procedimiento y de hecho les traía un procedimiento concursal para que lo pudieran ver. Déjame ver si les puedo compartir pantalla. Porque viéndolo se hace más fácil que leyéndolo, porque leyendo cuesta un poquito entenderlo, sobre todo en la reorganización de la empresa, donde la verificación de créditos se puede hacer en todo momento, porque ni siquiera se hace una distinción entre lo ordinario y lo extraordinario, como ocurre en la liquidación o como ocurría en los juicios de quiebra. Entonces ahí se vuelve más confuso cómo se va haciendo, y en realidad se va haciendo mediante se van presentando los créditos y se va haciendo la resolución para cada uno de ellos, y hacia el final se hace como una cuenta final y un informe que hace el veedor donde incorpora e indica dónde figuran todos los créditos que se consideran como verificados y aquellos que se consideran como impugnados eventualmente pueden llegar a tribunales. Esa es como la etapa, así si uno la describe doctrinariamente desde el derecho, cómo se realiza. Pero para que vean cómo es en la práctica, voy a ver si los puedo compartir. Y bueno, y para los que no hayan revisado tanto la materia, cuando hablamos de verificación de créditos, estamos hablando de aquella etapa de los procedimientos concursales, específicamente de la reorganización de activos de la empresa deudora, como en el caso de la liquidación, tanto voluntaria como forzosa de la empresa deudora, donde se hace un llamado por parte de este procedimiento a los acreedores para que concurran a verificar sus créditos a este procedimiento. Es decir, para que indiquen que en este procedimiento contra esta empresa en particular tienen tales créditos a cobrar y tienen que acompañar, por supuesto, documentos que acrediten estos créditos que están presentando al procedimiento. Como yo les indicaba al principio, cuando nosotros estudiamos los procedimientos concursales, los mismos acreedores entre ellos también pueden objetarse los créditos. Es decir, pensemos que yo presento un crédito contra Clemente, porque yo tengo una empresa y yo tengo un crédito que cobrar. Y Claudia considera que el crédito que yo estoy cobrando, por alguna razón ya se encuentra pagado o yo estoy cobrando más de lo que yo verdaderamente puedo cobrar. Y digamos también, para sumarle como mayor complicación, yo soy un crédito preferente. Entonces Claudia, que digamos que no es un crédito preferente, entonces ya va y objeta o impugna mi crédito, y esto en un principio queda a criterio del veedor determinar este determinado crédito si continúa o no en esta tramitación, o eventualmente si se considera un crédito impugnado, el veedor o la veedora lo traspasa al tribunal, y es el tribunal el que va a tener que determinar, y lo hace en una sentencia final, si ese crédito es o no, o se considera impugnado o no. Y esa es la explicación como desde el derecho. No sé si le queda claro ahí, un poquito más claro. No me acuerdo que Sí, me profe. preguntó, Clemente creo que me preguntó. Le voy a mostrar de todas maneras ahora un procedimiento. Y busqué uno de Tarapacá. Y en un principio les va a salir, porque les sale toda mi pantalla, ya no puedo compartirle como algunas cosas de mi pantalla completa, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Aquí yo les puse un procedimiento de reorganización de la empresa de acá de Tarapacá, y les quiero mostrar de todas maneras todo el procedimiento para que lo vayan viendo, les quede más o menos claro. Y lo malo que no me deja, les tengo que mostrar el documento aquí. Ya. Aquí, esta es la solicitud. Nosotros habíamos visto en unas clases anteriores cómo nosotros solicitábamos este inicio del procedimiento de concursal de reorganización. ¿Se recuerdan qué dijimos nosotros con respecto a cómo se presentaba esta solicitud? ¿Quién podía presentarla de este inicio del procedimiento concursal de reorganización? Tenía que empezar la empresa deudora. La empresa deudora, ¿verdad? Y para poder entender nosotros que esto es una presentación seria con respecto a la reorganización, dentro de esta misma, si bueno, se solicita el inicio del procedimiento, se dan argumentos por los cuales se considera que su empresa debe ser reorganizada y no liquidada, debe proponer una terna de veedores y eventualmente tiene que también incorporar la propuesta que hace a los acreedores para poder reorganizar todo esta empresa que se encuentra en aprietos económicos y que actualmente ha incurrido en cesación de pagos. Entonces es una propuesta que se hace por parte de la empresa y se presenta esta solicitud a través de los tribunales competentes, que en nuestro caso son los tribunales civiles del domicilio de la empresa deudora. Eso es lo que nosotros conocemos hasta ahora. Y esta es una solicitud donde, bueno, aquí vemos una determinada empresa, no quiero poner el nombre, y aquí uno ve cómo se van dando algunos argumentos de por qué actualmente la empresa se encuentra en aprietos económicos. Y esto es importante porque también es algo que me quisiera dejárselos claro, y fue algo que conversamos con un compañero de ustedes con respecto al trabajo que está haciendo.
Esta es una muy buena oportunidad, los procedimientos de reorganización en los procedimientos concursales. Es una oportunidad que tiene la empresa deudora de presentarse frente a sus acreedores solicitando que su empresa sea reorganizada y no liquidada, pero uno de los problemas que tiene este procedimiento de reorganización es que se puede hacer esta presentación por parte de la empresa, se puede fundamentar como lo hace aquí. Bueno, otra de las obligaciones que tiene este escrito, que además debe identificar cuáles son sus como sus principales acreedores. Y el problema principal que tiene esto es que puede ocurrir que en esta primera junta, la junta constitutiva, donde se reúnen los acreedores con esta persona veedor, o la veedora que está a cargo del procedimiento concursal, digan que no están de acuerdo con este procedimiento. Y por tanto, en ese momento se da por terminado este procedimiento de reorganización y pasamos a lo que hemos leído, hemos revisado, que se llama la liquidación refleja. Es decir, este procedimiento que se inició como de reorganización de la empresa a solicitud de la empresa, en criterio de los acreedores, no es un buen acuerdo, porque esto es lo que se está buscando, un acuerdo para reorganizar, y se pasa hasta liquidación refleja. Entonces, eso nos genera que en la realidad, cuando uno revisa los procedimientos concursales en el boletín concursal, que puede que alguno de ustedes lo haya hecho haciendo el trabajo, o antes del paro, durante el paro, etcétera, pudieran haber visto cómo, en efecto, tenemos pocos procedimientos de reorganización y lo que más tenemos es liquidación. Y si nosotros revisamos los fundamentos de la ley, es ahí donde se nos da el mayor problema, porque lo que nosotros veíamos era que los procedimientos de liquidación debieran ser la última posibilidad que nos da la ley, porque lo que buscamos es recuperar patrimonio, recuperar empresas que se encuentran en aprieto. Se los menciono porque esa es una crítica importante a la que se debe hacer la ley en cuanto al fracaso de este acuerdo en el caso que los acreedores no estén de acuerdo en este procedimiento. Y recuerden que otras de las Profesora, cosas que se pueden... Dígame. disculpe por interrumpirla, es que para ver si estoy entendiendo No, bien la dígame. información. Entonces, prácticamente el procedimiento de reorganización va a depender del criterio que se maneje entre el veedor y los acreedores. De eso va a depender si sigue adelante. Si sigue adelante, sí. Va a depender en esta primera junta, en esta reunión donde el veedor hace la propuesta, presenta la propuesta a los acreedores, y de hecho en esta se lo voy a mostrar porque en este procedimiento los acreedores no estuvieron de acuerdo y se pidió que se Profe, pasara a la liquidación. ¿y cuál es la Dígame. asesoría que tiene la empresa deudora para poder que sea aceptada su solicitud? O sea, ninguna. Presentar el mejor acuerdo buscando... no, ninguna. Ese es el problema de la ley. O sea, nos da la posibilidad, la mejor manera es presentar el mejor escrito, tratar de presentar, bueno, acá hace una relación de todos los bienes del representado, los certificados que hacen referencia al artículo 55, el balance, porque recuerden, es que finalmente, ¿por qué se hace así como para tratar de darle como algún fundamento de por qué la ley lo hace de esa manera? Lo hace para asegurar el pago de los créditos, porque recuerden que una de las cosas principales en derecho privado, tanto comercial como civil, es que nos interesa el pago de estos acreedores que no hay justificación legal para que no se les pague. Entonces, tratando de buscar una alternativa, uno tiene que tratar de generar una buena propuesta. Pero si nos encontramos ante una empresa que está ante verdaderos apuros económicos, entonces a los acreedores no les conviene esperar que esta empresa se reorganice, porque quizá la propuesta que le hacen no es... Si yo lo veo como abogada, yo tendría que buscar generar una propuesta que fuera atractiva para mis principales acreedores, a fin de que por lo menos un 30% de esos créditos apoye lo que yo estoy solicitando. Si no logro ni siquiera ese apoyo, entonces no tengo ninguna posibilidad. Muchas veces lo que ocurre es que cuando se hace el procedimiento de reorganización, los mismos abogados que representan a esta empresa se comunican con los principales acreedores, a fin de que cuando se llega a la junta ya se sabe si vamos a contar o no con los apoyos determinados. Esa es la forma en que se realiza. En general también se hacía lo mismo cuando lo veíamos en los procedimientos de quiebra, cuando hablamos de los acuerdos. Entonces aquí, para que vayan viendo cómo es este escrito, para que vean las cosas que se van acompañando, y para que conozcan cuáles son los requisitos que tiene, este es el balance, por eso que no se los presento ni se los muestro con mayor detalle. Y el certificado, todos los documentos que se acompañan a este balance, pueden ver todas las deudas que tiene esta empresa en particular, tiene deudas con Itaú, con una serie de bancos e instituciones bancarias. Y les quería mostrar, estos antecedentes que se presentan por parte de la empresa para iniciar este procedimiento de reorganización. Y luego, una vez que esto lo conoce el tribunal, es decir, recibe esta solicitud por parte de la empresa, viene la publicación de la resolución de reorganización. Y esto se los quería mostrar también. Y ahí uno ve cómo el tribunal, es decir, este tribunal incompetente en la letra de lo civil del domicilio del deudor, conociendo de esta solicitud que hace esta inmobiliaria en particular, que es la que estaba solicitando ser reorganizada, dice a lo principal por interpuesta solicitud de reorganización, este es a lo que se resolverá. Al primer otro sí, téngase presente el siguiente correo electrónico, lo de siempre. Al tercer otro sí, téngase presente la personería. Al cuarto,
téngase presente patrocinio y poder asunto. Y aquí, bueno, aparece el abogado, dando cumplimiento formal a la solicitud, indicando para ver, porque ¿qué es lo que está haciendo el tribunal en esta parte? El tribunal está viendo si se cumplen con los artículos 55 y 56 de la ley 20.720, es decir, si cumple con todos aquellos requisitos formales que tiene que cumplir esta solicitud, es decir, si viene con esta relación de todos los bienes, con expresión del avalúo comercial, relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía de favor del deudor, que esto nosotros revisábamos hace hartas clases atrás, sobre la posibilidad de nombrar algunos de estos bienes como bienes esenciales, y que yo les mencionaba que en algunos casos, y eso también puede producir problemas con los acreedores, el nombrar como bienes esenciales determinados bienes que están sujetos a créditos preferenciales. Yo les hablaba en el caso de que nos encontráramos ante un bien que se encuentra sujeto a un bien inmueble a una hipoteca, bien inmueble a una hipoteca, o un bien mueble a una prenda, que era lo que conversábamos en clase anterior. Y cuando yo quiero lograr que esos bienes no salgan de mi patrimonio en este procedimiento de reorganización, ¿qué es lo que puedo hacerlo? Declarándolo como esencial. Generalmente se considera como un bien que no se puede cuestionar como esencial el bien inmueble donde se ubica la empresa en particular y donde se realizan todas las gestiones. Porque recuerden que lo que busca este procedimiento es mantener esta empresa y que esta empresa no desaparezca o sea liquidada. El certificado con respecto a la determinación del pasivo afecta estos acuerdos, el balance correspondiente al último ejercicio y el balance provisorio de información financiera y contable, que era algo que estábamos revisando rápidamente cuando vimos. Y aquí dice que lo resuelve el tribunal que conforme a lo previamente señalado se concluye que ha dado cumplimiento con estos artículos 54 y siguientes de la ley 20.720 que se refieren a estos requisitos. Entonces ustedes pueden ver que el análisis que hace el tribunal es un análisis de carácter formal. Si se fija que en la solicitud presentada por la empresa se cumplan con los requisitos de los artículos 54 y siguientes de la ley 20.720. Si se acompañaron los debidos antecedentes, no se pronuncian más allá sobre el fondo o sobre lo que en un principio uno creía que era sobre la viabilidad del negocio. Entonces uno considera o nos deberíamos preguntar cuándo este procedimiento se pregunta si nosotros nos encontramos o no ante un negocio viable. Y ahí nosotros debiéramos preguntarnos, debiéramos resolver que esto ocurre cuando llega a manos del veedor. Y del veedor cuando lo conversa o presenta esta propuesta de acuerdo a los acreedores. En esta decisión que toman los acreedores en conjunto con el veedor y con participación de la empresa deudora, nosotros determinamos verdaderamente la viabilidad del negocio. Entonces, ¿qué es lo que determinan cuando los acreedores dicen que no están de acuerdo con el acuerdo? Es que no nos encontramos ante un negocio viable y, por tanto, por la misma naturaleza de la ley y porque la misma ley dice que busca ser eficiente y acelerar los procedimientos concursales, entonces un negocio que no es viable no debe ser reorganizado, sino que debe ser liquidado directamente. ¿Les queda como ahí un poquito más claro viendo la resolución y conversándolo de esta manera? Profesora, una consulta. Uh-huh. Entonces, por decir, si la empresa deudora ve sus libros contables, pero aún no sabe si la empresa es viable o no, la única persona que lo determinaría sería el veedor, ¿cierto? La empresa deudora a través de no sé, porque yo creo que a lo mejor los empresarios saben de números, pero no de la ley. Pues entonces, en este caso, a lo mejor ellos no sepan que su empresa es viable o no, y solamente lo sepan cuando el veedor se los determina. O por medio de un contador también podrían saberlo. Sí, o sea, la empresa cuando decide someterse a un procedimiento de reorganización de la empresa lo hace con todos los antecedentes contables con los que ya cuenta, y piensen también que está siendo asesorado por un abogado, por un grupo de abogadas, etcétera. Entonces, conoce si su empresa es o no viable. El punto, por lo menos pretende que su empresa sea viable a fin de mantener el procedimiento de reorganización y no pasar a un procedimiento de liquidación. ¿A qué me refiero yo cuando digo que el veedor cuando se presenta la solicitud de reorganización por parte de la empresa piensa que su negocio es viable y busca argumentarlo a través de los argumentos que dan derecho en este escrito, en esta solicitud que yo les mostraba hace un rato, y además en los documentos que acompañan. Indica, a pesar de todo esto, yo creo que mi empresa es viable, y da los argumentos contables para que esto sea efectivo, ¿no? ¿A qué me refiero yo con respecto a la viabilidad? Porque una de las preguntas que uno se hacía cuando se creó el procedimiento de la reorganización, los procedimientos de liquidación, era en qué momento verdaderamente el procedimiento de reorganización se preguntaba cuándo el negocio es viable.
viéndolo desde la perspectiva del procedimiento de la reorganización, es decir, no desde la empresa, porque la empresa lo sabe en el momento que presenta la solicitud, quien toma esta decisión de si el negocio es viable o no son los acreedores en conjunto con el veedor cuando el veedor hace la propuesta de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, gracias, profesor. Ya, entonces se entiende en ese momento si nosotros nos encontramos ante un negocio viable o de aquellos negocios que verdaderamente o directamente debieran pasar a liquidación. Y por eso se entiende que en esta primera junta, cuando se reúnen los acreedores con el veedor y la empresa deudora, finalmente determinen que este negocio pase a liquidación. Porque entonces, en criterio de los acreedores y en esta reunión que tuvieron con el veedor, determinan que verdaderamente nosotros no nos encontramos ante un negocio viable que debiera continuar con esta tramitación especial. Porque recuerden, y eso tiene que ver con la misma resolución que estamos mirando ahora y con lo que estamos viendo ahora, dice, durante el plazo de 30 días hábiles, y otro de los puntos importantes de esta resolución de reorganización, es que aparte de determinar si se cumple con los requisitos formales establecidos por la ley para el procedimiento de la reorganización, además fija el plazo de la protección financiera concursal. Recuerden que esta protección financiera concursal, que es algo que nosotros ya hemos definido varias veces, es fundamental y es una novedad de la ley 20.720 en cuanto da un periodo de tiempo a la empresa deudora en la cual no podrá ser ejecutada ni concursalmente ni individualmente, y en el caso de existir procedimientos en su contra, estos procedimientos se encuentran suspendidos por el plazo de esta resolución de protección financiera concursal, y yo les mencionaba que podía ser renovada, y puede ser renovada a 60 días, 90 días, dependiendo del criterio de la empresa deudora, pero siempre, mediante vaya haciendo renovaciones, debe contar con un quórum de apoyo de parte de los acreedores, de estos principales acreedores, que eventualmente vamos a ver cuáles estos quórums, que distinguen entre un quórum especial y un quórum de mayoría, no me acuerdo, 50 más 1. Entonces, en virtud de esta idea, de este beneficio que tiene la ley 20.720 para la empresa deudora, donde le doy un tiempo de 30, 60, 90 días, donde permito que la empresa no sea perseguida ni ejecutivamente, individualmente, ni concursalmente, y además en el caso que se encontraran ciertas garantías o actualmente se encuentre pagando ciertas cauciones, estas también se pueden suspender a fin de darle un plazo a la empresa de poder respirar y poder continuar y tratar de salvar este negocio que es viable. En virtud de esas garantías importantes que tiene el procedimiento concursal de la reorganización de la empresa, es que se permite que esto sea evaluado con consideración de los acreedores. Ahí dice con respecto a lo mismo que estaba diciendo, pero de todas maneras el tribunal, al dictar la resolución, lo reitera, que no podrán declarar sin iniciarse contra la deudora procedimiento concursal de liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicio ejecutivo, ejecuciones de cualquier clase, o restituciones, incluso restituciones en juicios de arrendamiento, para que vean lo extenso de la protección financiera concursal. Lo anterior no se aplicará, esto sí es una excepción, dice que lo anterior no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que gocen de preferencia de primera clase, y esto fue parte de la modificación que estableció la ley 20.720 a la preferencia de créditos en el Código Civil, en cuanto antes de la ley 20.720, los juicios laborales o las deudas que se tenían con los trabajadores no tenían preferencia para el pago. Y muchas veces los trabajadores en el plazo que se veían los procedimientos de quiebra, que a veces duraban 4 años y medio, 5 años, incluso se encontraban sin finiquito. Un trabajador sin finiquito no tiene cómo encontrar un nuevo trabajo. Entonces, toda esa situación de complejidad se salvó con esta modificación que estableció la ley 20.720, que es muy beneficiosa para los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto genera una preferencia de primer grado para las deudas que pueda tener este empleador con sus trabajadores. Y en el caso de la protección financiera concursal, estas deudas y estas obligaciones que tiene con estos juicios laborales gozan de preferencia de primera clase para el pago, es decir, reitera lo que me dice el régimen general, pero esto es derivado de la misma modificación concursal. Y hace la excepción y me dice, salvo que se trate de juicios laborales de este tipo que el deudor tuviere de tal carácter a favor de su cónyuge, sus parientes, de los gerentes, administradores, apoderados, todas estas personas que menciona en esta parte de la resolución son las personas que el artículo 2, porque si ustedes revisan la ley 20.720, el artículo 2 me da una serie de definiciones esenciales, de todo, me dice incluso cuáles son como los distintos procedimientos, me habla a qué se refiere con veedor, me empieza a definir todas aquellas definiciones esenciales de la ley 20.720. Dentro de estas definiciones esenciales de la ley me indica quiénes son las personas relacionadas.
porque en muchas ocasiones, como en esta, por ejemplo, de la protección financiera concursal y del pago de los créditos a los trabajadores, hace excepciones en cuanto a las personas relacionadas, por cuanto se habla, o el fundamento de esto, es que estamos hablando de personas que verdaderamente tienen un interés en esta empresa en particular y tienen una participación en esta empresa en particular. Entonces, o alguna relación íntima con quién es el representante de esta empresa. Entonces, no tendrían esta excepción con respecto al pago y preferencia en la protección financiera concursal, estos juicios a favor del cónyuge, parientes, gerentes, todas esas personas que se consideran relacionadas. ¿Se entiende esa de las personas relacionadas? Porque lo van a ver muchas veces, lo deben haber visto, estaban preparando su trabajo y ahora cuando están estudiando para la prueba, muchas veces se hacen excepciones para estas personas relacionadas. Profe, igual creo que ese es un punto irrelevante e importante para que la Junta de Acreedores no apruebe la solicitud si tienen muchas deudas en el tema laboral. Creo, porque se llevarían También, gran parte de la liquidación de los activos. y también me demuestra que claro, porque son de pago preferente, y de pago preferente incluso durante la protección financiera concursal. Entonces sí, probablemente los procedimientos se van a ver, no van a pasar a la organización viendo. Ahora, esta preferencia de los trabajadores se tiene en el procedimiento de reorganización y en el de liquidación. Entonces, en ambos casos, no es que sea exclusivo de este procedimiento de reorganización, es en todos los procedimientos concursales de la Ley 20.720 que se deriva este beneficio para los trabajadores, que se entiende por lo que yo les mencionaba de la ley de quiebras anterior, donde los trabajadores y las trabajadoras quedaban en una situación mermada en relación al resto de los acreedores. Y otra cosa importante con respecto a esta protección financiera concursal, que no sé si lo hemos conversado hasta ahora, es que lo dice esta resolución, es que todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, no podrán exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de este procedimiento concursal. ¿Por qué esto es importante? Porque otra cosa que yo le permito, le doy estos 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo de lo que termine el tribunal, a esta empresa para tener un respiro en el que no sea demandado, pero a la vez, si estamos hablando de una gran empresa, como es el caso de este ejemplo que yo les estoy dando, que es una inmobiliaria, una gran empresa, requiere también que mantener vigentes los servicios de agua potable, de luz, de internet, etcétera, todas las cosas que se necesitan para gestionar en una empresa en particular. Entonces, en virtud de esto, estas empresas no podrían terminar los contratos unilateralmente, o incluso en el caso que hablemos de un supermercado, por ejemplo, las empresas que proveen este supermercado, que sería como el rubro específico de esta empresa, y si los proveedores dejan de proveer, dejan de entregar los servicios, entonces esta empresa ya no podría seguir trabajando y por tanto no podría ser reorganizada, hace que al momento de presentarse, de dictarse esta resolución por parte del tribunal, se mantienen estos contratos suscritos y no podrían terminarse ni exigirse anticipadamente, porque pensemos también que podría haber algún crédito de una institución financiera que tenga alguna cláusula incluida dentro de su mismo contrato de prestación de un determinado dinero para esta empresa, de aceleración del cobro en virtud de esta resolución, que tiene su fundamento en la ley 20.620 y en la protección financiera concursal, no podría ser el cobro anticipado de esa deuda. Si lo veo, esto es súper beneficioso si yo lo veo desde el punto de vista de la empresa deudora. Si lo veo desde el punto de vista del acreedor, no es beneficioso porque entonces tiene, en virtud del derecho, la posibilidad de cobrar anticipadamente una obligación por el incumplimiento de la contraparte, que es algo que ustedes ya vieron en civil. Pero acá hay una excepción en la ley y eventualmente eso podría ser que al momento de llamarlos al acuerdo, el veedor presentando el acuerdo de reorganización, consideren pasar directamente a liquidación buscando ser pagados eventualmente si tuvieran preferencia para el pago, ¿no? Porque recuerden que en todos los procedimientos concursales, los créditos que tienen preferencia para el pago siempre tienen una situación especial, específicamente en el caso que estemos hablando de preferencias de carácter real, como la hipoteca y la prenda, que es algo que hemos conversado tantas veces en clase y lo hemos visto. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta mantención de la vigencia y condiciones de pago de los contratos? ¿No? Ya. Entonces es bastante claro en sí mismo y por lo mismo les quería mostrar la resolución porque se hace más didáctico y más fácil de ver. Además, otra cosa que también dice la ley, pero que acá la resolución lo viene a repetir o a reiterar,
si el deudor formara parte de algún registro público como contratista o prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones contractuales con este respectivo mandante, no podrá ser eliminado. Y esto es una de las principales ventajas del procedimiento de reorganización y una de las principales novedades de la ley 20.720, en cuanto permite que una empresa que se está sometiendo a un procedimiento concursal específicamente de reorganización pueda participar en procesos de licitación. Y el hecho, pensemos en una empresa que está en este procedimiento de reorganización y que generalmente genera contratos con empresas públicas y se genera un llamado a licitación de una determinada prestación que esta empresa puede hacer. Cuando se presenta la licitación con todos los documentos que uno acompaña para presentarse a estas licitaciones, no podría ser la respuesta de este servicio público que no me va a entregar a mí este contrato en particular porque esta empresa se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización. Esto es una novedad de la ley porque permite y garantiza el que esta empresa que se está reorganizando o esta empresa que lo que nosotros buscamos es salvarla económicamente de este procedimiento de liquidación, pueda, durante este proceso de reorganización, efectivamente suscribir contratos con el Estado. Para las empresas privadas en Chile es muy interesante suscribir contratos con el Estado porque a veces las sumas de estos contratos de licitación son sumamente altas y probablemente podría un contrato en particular salvar a una empresa que se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización o darle una posibilidad efectiva de salir de este procedimiento concursal de reorganización. Porque, para que nos quede claro, porque esta es también como en naturaleza el procedimiento concursal de reorganización es distinto al de liquidación, porque aquí como se genera un acuerdo por parte de la empresa deudora, lo que uno busca es la continuidad de este procedimiento, no es en sí mismo como un procedimiento donde uno vea un debate o una persecución entre los acreedores con la empresa deudora, sino que uno puede ver aquí como en este tipo de procedimientos un esfuerzo como de ambos, de todos los participantes, tanto de los acreedores como de la empresa deudora, como del veedor, de mantener este negocio. Cuando nosotros veamos el procedimiento de liquidación, o si ustedes se han adelantado a verlo y lo han revisado, es un procedimiento en sí mismo judicial como nosotros viéramos un juicio ejecutivo, donde los acreedores lo que buscan es el pago de sus créditos. Y lo único que hace el tribunal es determinar los activos que existen, los pasivos que existen, las preferencias para el pago y empieza a vender bienes para pagar. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Tenían una pregunta? Pareciera que no. Si me hablan por el teclado no veo, porque la pantalla ahora no me deja Entonces me dicen si es que alguien me está hablando, porque no lo veo. Ya. Y les mencionaba, aún continuando con esta resolución, que es precisamente lo que estamos estudiando hoy día, que la protección financiera concursal y esta resolución de reorganización. Recuerden que cuando nosotros vemos el esquema general del procedimiento, y que yo encontré un slide share, que está bien interesante, donde aparece una estructura para que se les haga más claro. Se los voy a subir al aula virtual para que lo puedan ver. Si nosotros vemos el procedimiento y nos hacemos una estructura mental de cómo este se desarrolla, porque yo quiero que ustedes lo entiendan. Lo primero que nosotros hacemos es esta presentación que nosotros vimos hoy día ante el tribunal correspondiente al domicilio de la empresa deudora, esta primera solicitud. Dentro de esta solicitud presentamos los antecedentes para nominación del veedor y recuerden que la nominación del veedor lo realiza la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que también nos produce a veces una confusión cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de cómo se desarrollan los procedimientos en tribunales de letras. Dentro de esta misma gestión se produce esta presentación de antecedentes, que es todo lo que nosotros vimos en el primer documento que vimos recién. Y una vez que nosotros hemos presentado todo esto, que ocurre en esta solicitud que vimos hoy día, ahora la primera, se produce la resolución de reorganización, que es lo que estamos revisando ahora. Cuando se produce la resolución de reorganización, es allí donde el tribunal se pronuncia sobre si se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley 20.720 para poder presentar este procedimiento de reorganización. Si nosotros pensamos que no se cumplieron, si el tribunal considera que falta alguno de los antecedentes que me exige la ley para nosotros encontrarnos ante un procedimiento de reorganización, entonces en ese caso dicta una resolución donde solicita que se acompañen los antecedentes que se deben. Es decir, no da por término de inmediato el procedimiento de reorganización. Entonces,
en esa etapa vamos, ¿no? Para que se vayan haciendo como una estructura mental y entiendan cómo se va dando este proceso de la reorganización judicial de la empresa deudora. Y en esta resolución, aparte del tribunal mencionarse sobre si se cumplen los requisitos que establece la ley, establece el plazo de la protección financiera concursal. Y ahí, aparte, este tribunal en particular establece todas las... el contenido que tiene esta protección financiera concursal y todo lo que ello implica, que es lo que hemos conversado hoy día. Profe, ¿los honorarios del veedor son de cargo de la empresa deudora? Sí, sí, por supuesto, porque si no, ahí sí que fracasaría todo el procedimiento. Y de hecho, en este procedimiento también se conversa y se ve, y se lo voy a mostrar, cómo el veedor hace la propuesta y hay una audiencia especial que viene después de esto, de la resolución de la organización, donde el veedor, una vez que ha sido nominado por la superintendencia, acompaña cuál es su propuesta de cobro para este procedimiento de reorganización, concurren los acreedores, concurre la empresa deudora e indican si están de acuerdo o no sobre lo que está cobrando el veedor. Se lo voy a mostrar ahora después de esto. Déjenme ver si me falta algo que ver acá. Y les indicaba, bueno, aparte aquí durante la protección financiera concursal, me habla, y esto es importante también, porque el veedor, ustedes saben que una de las cosas que ocurre con el procedimiento de reorganización es que nosotros estamos hablando de un negocio viable que por alguna razón ha sido mal administrado y que requiere de esta intervención del veedor. Es súper importante cuando hablamos de intervención del veedor, porque el veedor, en virtud de esto, la intervención del veedor, no quiero poner la persona, va a tener los deberes contenidos en el artículo 25 de la ley 20.720. En cuanto a esta labor de interventor, que es algo que ustedes probablemente revisaron cuando vieron Procesal 1, cuando hablaban de estas labores de intervención que pudieran ocurrir cuando una persona no tenía la administración de sus bienes. ¿Qué es lo que no va a poder hacer esta empresa deudora? No va a poder gravar o enajenar sus bienes, salvo aquellos cuya enajenación o venta sea propia de los giros o que resulten estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad respecto de los demás bienes o activos, estará dispuesto al artículo 74. Es decir, una vez que se presenta esta solicitud, una vez que el tribunal dicta la resolución de reorganización, la empresa ya no tiene la libertad de hacer todas las gestiones que quiera hacer con respecto a este negocio, y este negocio se ve, o la administración de esta persona determinada, que es la encargada del negocio, se ve intervenida por la persona del veedor, y eventualmente incluso de la Junta de Acreedores, donde para poder determinar la continuación del giro se requiere un quórum especial de apoyo de los acreedores. Entonces, cuando tomo la decisión de reorganizar mi empresa, yo también estoy asumiendo que mi empresa va a ser intervenida por el veedor o por la veedora. Además, esto lo acabo de ver, tratándose de personas jurídicas, estas no podrán modificar sus pactos, estatutos sociales o regímenes de poderes, es decir, se va a mantener, es como cuando nosotros empezamos el procedimiento de reorganización, se dicta esta resolución de reorganización, es como que se congela en el tiempo la empresa. Tampoco yo podría modificar los estatutos sociales. ¿Por qué esto ocurre? Porque yo no podría modificar los pactos, estatutos sociales o regímenes de poderes, porque se teme que en este plazo, donde está la protección financiera concursal, donde lo que se busca es reorganizar la empresa, que la empresa busque burlar los intereses de los acreedores en este plazo especial. Además, bueno, lo que siempre se dice, la protección financiera expira a los 30 días hábiles de la resolución que es esta. Recuerden que esta puede ser extendida, pero el periodo de la protección financiera concursal se define en esta primera resolución. Luego puede ser extendida por la solicitud fundada de la empresa deudora, donde indique por qué razón considera que debe extenderse por 30 días más, por 60 días más o el tiempo que así lo solicite, y si lo hace, debe contar con el apoyo de un quórum especial de los acreedores, de estos acreedores que han verificado sus créditos en este procedimiento. Y el deudor, a través del veedor, publicará en el boletín concursal y acompañará a este tribunal a lo menos 10 días antes de fijada la fecha de la Junta de Acreedores su propuesta de acuerdo de reorganización judicial. Es decir, hasta ahora, nosotros presentamos la solicitud, la empresa solicitante acompañó los antecedentes que pide la ley, indica su intención de por qué debe ser reorganizada, pero la propuesta efectiva, es decir, la propuesta que va a hacer a los acreedores, lo tiene que hacer a lo menos 10 días antes de la fecha que se fijó para esta Junta de Acreedores, a fin de que los acreedores en esta Junta de Acreedores ya hayan conocido la propuesta de acuerdo y puedan pronunciarse si están de acuerdo o no. Y es en esta junta donde se define si continúa el procedimiento o, en su caso, si no están de acuerdo con el procedimiento, pasar a una liquidación refleja que yo les mencionaba hace un rato. ¿Les queda claro eso? Sí, profesora. Sí, Era profe. a lo menos 10 días hábiles. A lo menos, en la propuesta, a lo menos 10 días hábiles.
antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Se presenta esta propuesta de acuerdo por parte de la empresa deudora. Y les quería mostrar otra resolución de este mismo procedimiento. Bueno, ahí pueden ver cómo se va desarrollando, de forma general para que lo vean. Ahí está la propuesta, la publicación de esta resolución de reorganización. Fíjense que está la siguiente etapa. Y aquí, en cuanto a mero trámite, creo que esta es la de los honorarios. Esto con respecto a la honoraria. Aquí se fija, resuelve ciertas cosas con ciertos documentos que se presentaron, pero esto es lo que me importa. Al tercer otro sí, téngase presente la publicación del boletín concursal. Recuerden la publicación que hablaba la misma resolución, y de conformidad a lo informado, queda en definitiva audiencia de proposición de honorarios del veedor para el día martes 15 de junio a las 11 horas. Publíquese en el boletín concursal. Todo lo que todas las resoluciones que se tomen, todos los escritos que se presentan en este procedimiento, que se lleva ante un tribunal de letras de lo civil, se presentan y se acompañan a este boletín concursal. ¿Quién es el que lo sube? El veedor o la veedora. El que está a cargo de todo este procedimiento y el que se hace cargo de subir todos los documentos para que queden en el boletín concursal. Y les quiero mostrar también, precisa fecha que se indica, déjenme mirar. Audiencia, esta es la que les quería mostrar. Y aquí es la audiencia que sigue después de esta resolución, donde lo que se viene a determinar, o sea, se hace una verdadera audiencia para determinar el pago de los honorarios del veedor, y lo dice en virtud del artículo 57, número 9 de la ley. Bueno, y aquí me indica los encargados del acta, las distintas personas que intervienen, que no quiero leer eso en particular. Dice: en el día y la hora señalada se llevó audiencia, determinación de honorarios del veedor en este procedimiento de reorganización respecto de la X empresa, y aparte acompaña e indica quiénes son los participantes de este procedimiento o los representantes de los acreedores de este procedimiento. En este procedimiento en particular me llamó mucho la atención, a pesar de que era algo probable, que el veedor que se está haciendo cargo, veedor titular de este procedimiento, no es abogado. Y como no es abogado, concurre con un representante de este veedor titular, quien es Camila Mora Gómez, y ella vendría siendo como la conocedora del derecho, o este veedor argumenta que es la persona con la que trabaja que conoce de derecho. Y eso me llama la atención, a pesar de que el veedor y la liquidadora, o esta figura del veedor y liquidador, lo único exigencia que me hace la ley en cuanto a profesión es que sea una profesión o un profesional que sea como acorde a estas materias, que haya estudiado una carrera que haya durado a lo menos 10 semestres de duración. Ese es el requisito que me establece la ley. Entonces, ese es el fundamento. Me llamó la atención porque en general, cuando uno revisa los procedimientos concursales, los veedores y los liquidadores en general son abogados y abogadas, pero en este caso este no lo era, y como concurre sin ser abogado, concurre con un representante, acá indica una representante que es abogada. Y aquí, bueno, habla del cobro, la propuesta de cobro que hace este veedor titular, y expone que lo que exige para este procedimiento, expone la propuesta de honorario al acreedor y la empresa deudora, consistiendo esta en 800 UFs brutas. Y esto corresponde al primer tramo de protección financiera concursal, para que vayan viendo más o menos cuánto cobra un veedor y una veedora, que es bastante dinero, no es poco. Es decir, los primeros 30 días contados desde esta publicación de la resolución de reorganización judicial del boletín concursal, y si hubiera prolongación de la protección financiera concursal por 30 o 60 días, por cada tramo de protección financiera adicional, 400 UFs brutas mensuales. El representante de la empresa, para que vean quiénes son los que se pronuncian a esta audiencia de honorarios, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta. El representante del principal acreedor, que es el que se menciona en la primera solicitud de reorganización de la empresa, manifiesta estar de acuerdo y hace presente que serán pagados según la disponibilidad de caja de la empresa deudora. Esto lo hace, la empresa Itaú. Itaú dice, manifiesta estar de acuerdo con el monto propuesto, atendido a la responsabilidad del cargo. Y el veedor hace presente que efectivamente el pago se hará en función de esta disponibilidad de caja de la compañía y su liquidez. Y en esto, el tribunal resuelve con respecto a esta solicitud que el acuerdo existente por parte de la empresa deudora, a través de su apoderada y del acreedor, aceptándose la propuesta de honorarios del veedor, que ha explicitado en esta audiencia, el tribunal tiene presente por aprobado estos honorarios. Y ya los comparecientes notificados de este acto de todo logrado. Después de esto, nosotros, bueno, y aquí también se indica, y esto tiene que ver con el fenómeno que estamos viendo actualmente, que todas estas audiencias se están realizando de forma telemática y no presencialmente ante el tribunal. ¿Qué les parece esta resolución o lo que puede llegar a cobrar un veedor o una veedora?
sí que están por ahí. Es una buena suma, profe. Y también está dentro de también está dentro de los primeros cobros de orden de prelación. Está dentro, sí, tiene preferencia para el pago. Se paga una vez sí que se ha presentado, bueno, va indicando, no, en este caso se va pagando, no es que entre como una preferencia en el pago, sino que se paga mensualmente el monto que haya presentado a cobro el veedor o la veedora. ¿Y eso por qué? Porque es de la esencialidad de este procedimiento y porque aparte la responsabilidad que tiene el cargo del veedor o veedora es que se hace cargo de la administración de este negocio que por alguna razón que nosotros desconocemos es un negocio viable pero que ha tenido una mala administración. Entonces es tanta la responsabilidad y de hecho el Banco Itaú, que es uno de los acreedores, el acreedor principal de esta inmobiliaria, indica tanta la responsabilidad que tiene el veedor que se entiende que cobre esos montos. Incluso el veedor establece cobros para el caso que se prolongue la protección financiera concursal por un plazo de 30 días, 60 días, y ahí establece un cobro de 400 UF, es decir, suma otros dineros en el caso de que se extienda el procedimiento concursal. Y recuerden que una de las primeras obligaciones que tiene este veedor, liquidador martillero eventualmente, si pasamos a un procedimiento de liquidación, es que tiene que ir subiendo las resoluciones aquí a este procedimiento. Y aquí viene la pregunta que me había hecho al principio, Clemente, creo que el nombre, no recuerdo su nombre, de la verificación de créditos. Y se los voy a mostrar para que lo podamos ver. Y ya sabemos que la verificación de créditos es esta etapa del procedimiento concursal, donde yo llamo a los acreedores para que concurran a verificar sus créditos. Y en este caso, uno ve una publicación de verificaciones de créditos de este procedimiento concursal, la superintendencia, y me establece los acreedores específicos con el dinero y la preferencia que tienen. En este caso, de los dos bancos que están cobrando, que es el Banco Itaú y BCI, tienen preferencia porque son hipotecarias, porque están viendo acá, y ahí ustedes pueden ver cómo es el escrito con el cual yo presento esta verificación de créditos. ¿Ve? Verifica créditos, alega preferencia hipotecaria y señala valoración comercial, se tenga presente, acompaña documentos con apercibimiento legal, se tenga presente, la acredita la personería, señala forma de notificación, patrocinio y poder. Bueno, aquí aparece un X abogado, que es representante de Itaú, y de conformidad al artículo 70, en relación con el artículo 57, todos de la ley 20.720, viene a verificar los créditos que su representado, este banco, tiene contra esta inmobiliaria. Aquí habla el reconocimiento de deuda y aquí en realidad cuando nosotros hablamos de la verificación de créditos es un trámite bastante objetivo y el trámite o cómo lo va a plantear el abogado representante de la institución financiera es solamente establecer los montos que se adeudan, dónde constan en los documentos y en el caso si estos montos han aumentado por el no pago o si se han repactado ciertas deudas. En este caso establece que reconoció a deudar al mandante 810 millones de pesos por conceptos de capital, y más la suma de 33 millones de pesos para que vean una gran suma que se debe por concepto de intereses que no se capitalizaron y se pagaron. Asimismo se estipuló la cláusula quinta, es decir, establece todas las tasas de interés, establece cómo va a ir cobrando o cómo se debía pagar este crédito que tenía esta empresa en particular con esta institución financiera. Aquí habla de un reconocimiento de deuda que hizo esta inmobiliaria mediante una escritura pública que se firmó el 2 de agosto del 2018, probablemente en alguna repactación de esta deuda, y asimismo se estipuló por escritura pública. Se fijan que todo aquí el argumento que se da en la verificación de créditos es todo de carácter objetivo y solamente se habla en general de cosas que constan por escritura pública, por los contratos que se hayan firmado. Es decir, no es que el abogado me empiece a hacer un relato o la abogada empiece a hacer un relato de hechos o consideraciones, sino que me habla de sumas y me habla efectivamente de sumas que tienen documentos que me den certeza de lo que está cobrando. Y eventualmente llega el monto final de lo que debe, que es un monto muy, muy alto, que debe esta empresa en particular, que busca ser reorganizada. Y después dice, solicito tener por verificado estos créditos en favor del Banco Itaú contra esta empresa en particular por el monto que sabemos, más una nueva suma por los intereses pactados y penales descritos en esta presentación, es decir, de los documentos que está acompañando a verificar créditos. Y en conformidad a lo prescrito en el artículo 70 de la ley, alega preferencia, porque aparte de que es una gran suma, aparte de que está todo constando en documentos escritos que está acompañando este abogado, debemos sumar que lo que se está cobrando por este banco y esta institución financiera y de estas dos instituciones financieras son créditos que tienen preferencia para el pago porque en ambos casos son créditos hipotecarios. Y se entiende todo esto, las grandes sumas de estos créditos hipotecarios, porque estamos hablando de una empresa inmobiliaria. Entonces, por eso es que son montos tan altos y tan impresionantes en cuanto a alguien me podría decir por qué son tan altos, es por eso. Bueno, y aquí habla de dónde ellos están ejerciendo, pretenden cobrar
o de dónde tienen la hipoteca para poder cobrar o preferencia para el pago. Y atendido el artículo 55, manda a especificar la naturaleza de los créditos, en verificar el alcance, en dar cumplimiento, tener presente que los títulos contra la deudora se verifican, corresponden a títulos ejecutivos, condicionales y no condicionales, directos, indirectos, garantizados en términos personales y reales, que es lo que estábamos conversando en cuanto a la naturaleza del crédito que se está cobrando. Título ejecutivo, algo que ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Ustedes tuvieron un juicio ejecutivo o están teniendo ahora juicio ejecutivo? Ya tuvimos. Lo tuvieron. Entonces, ¿entienden cuando les hablo de juicio ejecutivo? ¿Entienden título ejecutivo, los condicionales, no condicionales, directo, indirecto? Eso lo entienden. Lo garantizado de términos personales y reales, eso, las garantías reales y personales lo debieron entender desde civil. Sí, profe, no se preocupe. Sí, lo entienden. Las reales son estas garantías que nosotros ejercemos sobre, que podemos ejercer sobre determinados bienes muebles, no sobre una cosa concreta con la que puedo cobrar. Y cuando los personales me refiero a los créditos en particular que puedo cobrar y sobre los cuales no hay una existencia concreta de lo que yo puedo cobrar. Y bueno, aquí acompaña, porque como en la verificación de créditos es un análisis objetivo que se hace del crédito que yo estoy cobrando, entonces acompaña copias autorizadas de las escrituras públicas, del repertorio, es decir, todos aquellos documentos que tiene para acreditar que en efecto esta institución financiera tiene esta suma a cobrar a esta inmobiliaria y de qué forma va a aprobar estas hipotecas y gravámenes que tiene y que le favorecen y que hacen que su crédito tenga una preferencia para el pago. Y aquí habla para todos los efectos legales, las juntas extraordinarias, habla de cosas con respecto a cómo se organiza el banco y la institución financiera en particular. Y aquí está la persona que lo firmó y ahí ven los reconocimientos de deuda, todas las cosas para no ver específicamente los datos. Entonces, esto es un documento en el cual se presentó a verificar estos créditos. Más adelante debe aparecer también el banco, el BCI, pero es igual, no va a ser distinto a esto. Y después de esto, para que veamos la resolución que se da en este caso, ¿cómo resuelve ante esto? No, que hay un error con respecto a la Junta Constitutiva. Bueno, y así son los procedimientos. Siempre se van a ir encontrando que a veces se van dando resoluciones con respecto a errores en particular. Y ahora sí. A lo principal tiene que ser por efectuar la verificación de este crédito. Y fíjense cómo, porque esto tiene que ver con la duda que me hizo al principio el compañero, como nosotros en este procedimiento de reorganización no tenemos una distinción entre una etapa de verificación de créditos ordinaria y una verificación de créditos extraordinaria, sino que yo verifico créditos mediante voy acompañando los créditos al procedimiento. Entonces lo que hace el tribunal es que se pronuncia con respecto a los créditos que va recibiendo. Voy resolviendo cada crédito que va recibiendo. En este caso recibió la del Banco Itaú y la del BCI y por tanto resuelve solo respecto a esos créditos en cuanto a tenerlos por verificables. Téngase presente, téngase por acompañado los documentos con citación, a los demás téngase presente y por acompañado el documento respectivo con citación. Dice cómo se pide y atendida la programación de la agenda, se fija nuevo día y hora para la celebración de esta Junta Constitutiva de Acreedores. La Junta Constitutiva, que es cuando uno analiza las juntas de acreedores en los procedimientos concursales, es la primera junta, y esto ocurre tanto en el procedimiento de reorganización como ocurre en el procedimiento de liquidación, donde se produce una reunión entre la empresa deudora, o los representantes de la empresa deudora, por otra parte, el veedor y los demás acreedores. Esta es la primera reunión y por lo mismo es la junta más importante en esta generación de acuerdos de procedimientos de reorganización. También la Junta Constitutiva, que es la primera junta de los acreedores con el deudor y el liquidador, tiene ese mismo carácter fundamental o importante en el procedimiento de liquidación. Y recuerden que, bueno, acá me fija que esta Junta Constitutiva de Acreedores se va a realizar el día 19 de julio del 2021 a las 9 horas. Y nuevamente todo por Zoom, en virtud de que nos encontramos en esta situación excepcional, porque si no sería en el espacio del tribunal donde se encuentra esta empresa deudora, el tribunal competente, y es ahí donde se va a realizar esta Junta Constitutiva y donde, como vamos a ver ahora cuando lo revisemos, se va a producir concretamente el análisis si esta propuesta de reorganización de la empresa deudora es aceptada o se considera pertinente por los acreedores. Eso ocurre en esta Junta Constitutiva. Y recuerden que antes del 19 de julio, en este procedimiento que estamos revisando, 10 días antes, la empresa que está buscando ser reorganizada, tiene 10 días hábiles, tiene que entregar su propuesta de acuerdo de reorganización. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos hace un rato? Sí, profe. Ya.
Ya, entonces les queda claro, antes de esa junta, antes del 19 de julio, para decirles de forma concreta, 10 días antes, o 10 días hábiles, la empresa deudora, que es la inmobiliaria, y sus representantes tienen que acompañar este acuerdo de reorganización, es decir, la propuesta que están haciendo al tribunal. Y aquí vemos esta propuesta de acuerdo del deudor es en la propuesta que está haciendo de reorganización esta empresa. La vamos a ver. Ustedes ven, y aquí uno ve, bueno, el representante, antecedentes de la empresa, mire, para que ustedes vean cómo yo fundamento y presento esta propuesta de reorganización que va a ser conocida por mis acreedores. Habla de la constitución social, es decir, para que yo entienda, en este caso una sociedad anónima, me dice en general el pacto social, fue modificado, etcétera, actuales socios, no quiero poner los nombres de los actuales socios, administración, historia y situación económica financiera de la empresa deudora y su intervención, para que ustedes vayan viendo, breve historia, causal del mal estado de los negocios, porque recuerden que otra cosa de la naturaleza de los procedimientos de reorganización es que yo estoy argumentando que este es un buen negocio, es un negocio viable, pero que por alguna razón fue mal administrado, entonces causal del mal estado de los negocios. Como forma parte, se vio afectado por diversos factores determinados a la hora, en efecto, baja de ventas, demanda de inmuebles, y que bajó la demanda de inmuebles, dice, fue creada con el propósito de construir un edificio híbrido, y aquí no quiero leer específico. Y el segundo factor relevante para la empresa fue producto de la demora en la realización de ciertos pagos, lo que trajo aparejado esta importante demora en la construcción, lo que trae como problemas también la venta del departamento en esta empresa que nosotros estamos revisando. ¿Cuáles son los acreedores afectos a este acuerdo de reorganización? Y esto también es importante porque es algo que uno lo revisa cuando está leyendo y no lo entiende bien. Una de las especiales características que tiene el procedimiento de reorganización es que permite que nosotros, a fin de lograr acuerdo en los acuerdos de reorganización, yo pueda determinar clase de acreedores. Y como yo determino clase de acreedores, es decir, los acreedores preferenciales con créditos de hipoteca y prenda que tienen una preferencia, yo hago un trato con ellos, hago otro trato con los otros acreedores valistas. Yo hago una distinción, porque estos siempre van a tener preferencia sobre esto. Entonces, eso permite o posibilita que estos, como yo les doy un trato distinto, porque hago estas clases de acreedores, probablemente van a estar como con mayor intención de llegar a este acuerdo, para que se entienda. Porque ustedes quizá cuando revisan la materia, lo que hemos conversado, lo que aparece en los libros que nosotros estamos revisando, no se entiende esta distinción de clase de acreedores o de qué forma que lo establece el artículo 61 de la ley 20.720, donde como yo presento este acuerdo, lo hago distinguiendo a los distintos tipos de acreedores que yo le estoy pensando presentar este acuerdo de reorganización. Y en esto me dice que por una parte tienen los acreedores valistas, acreedores preferentes, para estos efectos, o de esta propuesta, por acreedores preferentes se entenderá a los titulares de créditos garantizados con prenda hipoteca, debidamente constituidas, publicadas, hasta el monto de valor indicado en el listado de bienes propios del proponente o el mayor determinado por su señoría de haberse impugnado un crédito a su monto. Y por acreedores valistas se entenderá para estos efectos a todos los titulares de créditos que no tengan, de acuerdo a la ley 20.720, alguna preferencia o privilegio para el pago. Y aquí empieza a ofrecer, porque ¿qué es lo que hace en el acuerdo? Los acreedores en este momento no están recibiendo pago de las deudas que esta empresa deudora tiene con ellos. Todas las empresas, todas las instituciones financieras tienen derecho a cobrar a esa empresa. Debido a que se encuentra con un patrimonio mermado y se encuentra en un estado de cesación de pagos, que era la que nosotros revisábamos al principio del semestre, no les está pudiendo pagar a esta empresa. Pero a fin de que esta empresa no sea liquidada y que se considera todavía que es un negocio viable, entonces se propone a los acreedores todas las ventajas que tiene este procedimiento de reorganización para la continuación del giro, pero a la vez establece determinación de monto de los créditos y eventualmente a pagar. Establece diversas fechas y esto lo va a determinar el deudor de cómo esta empresa, a pesar de que está en protección financiera y a pesar de que está tratando de continuar el giro, establecen diversas etapas de pago a los acreedores. Por lo mismo, distingue entre los acreedores que tienen preferencia para el pago de los valistas, estableciendo en algunos casos pagos para los acreedores con preferencia para el pago y en otras fechas pagos para los acreedores valistas. ¿Les queda como claro ahí? Sí, profesora. Ya, y esa es una distinción que tengo en virtud de la ley 20.620 que me permite esto. Aquí aparte establece determinación del monto de los créditos de los acreedores con derecho a voto. Y aquí lo hace en virtud de la ley, eso no es algo que el deudor esté determinando, sino que lo hace por lo establecido por la ley.
La ley en el artículo 78, y para efecto de tener una actualización, dice de moneda uniforme, va a determinar quiénes son los acreedores con derecho a voto. Esto es importante porque los acreedores con derecho a voto son los que van a constituir los quórum especiales que establece la ley para poder, por ejemplo, votar si están de acuerdo o no con este acuerdo de reorganización. Tratándose de crédito expresado en unidades de fomento, el crédito que figurará será equivalente al valor y notificas de la fecha de la resolución de reorganización. Esto quiere decir, y eso tiene que ver con cuando yo les decía que cuando empezamos el procedimiento y se dicta la resolución de reorganización de la empresa, nosotros como que congelamos la foto de la empresa, es decir, para yo poder determinar que tengo o no derecho a voto, se va a considerar a la fecha en que se dictó la resolución de reorganización de la empresa deudora, que fue una de las primeras resoluciones que realizamos hoy día. Tratándose de créditos pactados en moneda extranjera, la conversión de créditos, según la informal, es decir, todos los que tengan créditos a cobrar con respecto a una empresa particular. No tienen derecho a voto los acreedores que no hubieran dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, número 57 de la ley relativo a la acreditación de la personería. Es decir, casi todos tendrán derecho a voto, salvo no podrían tener derecho a voto cuando no hayan cumplido la verificación de créditos con un requisito formal del escrito en cuanto a acreditar la personería de quien se está presentando para verificar ese crédito. Tampoco van a tener derecho a voto, y esto es obvio y tiene que ver con algo que revisamos hace un ratito atrás, las personas relacionadas al proponente ni aquellos escenarios de créditos descritos en el artículo 79 de la ley 20.720. ¿Se acuerdan quién eran las personas relacionadas? ¿Qué fue lo que revisamos hace un ratito mientras yo busco el artículo 79? La esposa o la familia, no me acuerdo. Sí, o sea, podría ser el esposo, el marido, la mujer de quien sea el representante de esta empresa, también podría ser los mandantes, podrían ser los representantes de esta empresa, alguien que tiene alguna relación. Y recuerden que todo esto se encuentra en el artículo 2 de la ley, cuando me habla de estos conceptos esenciales de la ley. Es artículo 79 de la ley, inciso 4. El artículo 79, que me habla de los acuerdos de la Junta de Acreedores, inciso 4, los cessionarios de créditos adquiridos dentro de los 30 días anteriores de la fecha de inicio del procedimiento concursal, conforme a lo que indica el artículo 64, no podrán concurrir a la Junta de Acreedores para deliberar y votar el acuerdo y tampoco impugnarlo. Es decir, acá se refiere que nosotros podríamos entender que no tienen derecho a voto estos cesionarios, es decir, empresas o quienes tengan una cesión de créditos en contra de esta empresa que hayan sido configurados 30 días antes de presentarse este acuerdo de reorganización. ¿Cuál es el fundamento para que estos acreedores nuevos no tengan derecho a voto en esta junta de acreedores? Porque podría ocurrir que la empresa deudora se dé cuenta ya de su estado económico mermado, que se dé cuenta que se está acercando a la situación riesgosa de una liquidación concursal, y en ese caso lo que hace la empresa es tratar de generar como créditos falsos con terceras personas. Entonces, a fin de acreditar y para que estas terceras personas que van a tener estos créditos concurran a esta junta constitutiva y voten a favor del acuerdo de reorganización. ¿Se entiende lo que trata de prevenir la ley? Profesora, una consulta. Los sesionarios que no se presentaron 30 días antes de la Junta Constitutiva de Acreedores. No, para que lo entiendan. No ¿Quedan entendí bien. excluidos o no tienen? Sí, para explicárselo bien. Quedan excluidos de poder votar en esta Junta Constitutiva estos sesionarios, estos acreedores que tienen una cesión de bienes contra esta empresa en particular que se está presentando a la organización con el plazo de, dije, mira, 30 días anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Antes de que se presente la solicitud. Es decir, yo generé el crédito 30 días antes de yo presentar la solicitud de reorganización. Pensemos que yo, empresa, pido un crédito 31 días antes de esta presentación que hizo el Tribunal de Reorganización de la Empresa Deudora. De la primera presentación. Todavía no es la Junta Constitutiva. Entonces, esta empresa que me hizo este crédito en el plazo de 30 días antes de este procedimiento, va a concurrir porque puede verificar créditos en este procedimiento, pero ¿qué es lo que no va a poder hacer? Y aquí lo dice expresamente en este escrito de acuerdo de reorganización. No va a poder concurrir a la audiencia y
en esa audiencia tratar de votar en esta junta constitutiva. ¿Se entiende ahí? Sí, profesora, gracias. Ya. No es difícil de entender, de hecho si lo vemos, y aquí expresamente lo dice. Y lo que yo les trataba de decir, para que se entendiera por qué la ley me establece esta excepción en el artículo 79, lo hace a fin de prevenir que la empresa deudora, sabiendo que se encuentra en una situación económica mermada, trate de generar como créditos falsos a fin de que puedan concurrir a la audiencia y votar a favor del acuerdo. Porque recuerden de que en esta junta constitutiva, que es la que se realiza después de haberse dictado la resolución y una vez de haberse presentado el acuerdo por parte de la empresa deudora, debe contar con el apoyo de un quórum especial de acreedores que participan de esta junta constitutiva. Si en esta junta constitutiva, concurriendo el deudor, la empresa deudora y los acreedores, no existe este apoyo, entonces nosotros damos por frustrado este acuerdo y se solicita la liquidación refleja de esta empresa. Entonces ya no estamos ante un negocio viable en términos de la ley, sino que estamos ante un negocio que requiere ser liquidado. Por eso es que es tan importante y por eso lo establece, porque aquí lo que está haciendo en este acuerdo es de inmediato dejar en claro que la propuesta que genera, que a todo esto todo obedece a la ley, no es algo que se le ocurra a quien está presentando este escrito, en este acuerdo, cómo yo determino los montos y cómo determino quiénes pueden votar. En general todos pueden votar. Quienes no pueden votar, las personas estas que no hubieran dado cumplimiento a lo de la personería que yo les mencionaba hace un rato, establecido en el artículo 57, número 6 de la ley, y tampoco van a tener derecho a votar las personas relacionadas al proponente, es decir, quien presenta esta solicitud, ni tampoco los cessionarios de créditos, es decir, quien me dio un crédito, descrito en el inciso cuarto de este artículo 79, que son aquellos créditos que yo les decía que se generaron con 30 días anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal. Esas son las personas que no podrán votar. En general, todos los acreedores tendrán derecho a voto. Y aquí me dice quiénes van a ser los acreedores afectos de este acuerdo, en conformidad nuevamente a la ley. Para los efectos del presente acuerdo se consideran acreedores las personas naturales o jurídicas a las que está dirigida esta propuesta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo cuarto de la misma, que sean titulares de créditos de cualquier clase del proponente, cuyo origen sea anterior a esta notificación de la resolución de reorganización, que en el caso del boletín concursal se entiende que se dio por notificada la resolución de reorganización con fecha 9 de junio. Entonces, de ahí en adelante, yo entiendo que todas estas personas jurídicas o personas naturales son acreedores de esta empresa y, por tanto, acreedores afectos a este acuerdo de reorganización judicial. Y esta es la parte más interesante que me gustaría ver hoy día, y por eso no he hecho la pausa, porque quiero, una vez viendo este objeto del acuerdo y mostrarles un último escrito, damos por terminada la clase. Y aquí viene la propuesta que hace esta empresa para poder reorganizarse. Entonces, la propuesta de acuerdo de esta inmobiliaria formula este siguiente contenido. Procedimiento de liquidación ordenada. Y liquidación ordenada no se refiere a que estemos hablando de que pasemos a un procedimiento de liquidación, sino lo que yo les decía. Mientras dure el procedimiento, mientras esté en este procedimiento de reorganización de activos, a la vez tiene que proponer forma de pago a los acreedores. Para esto, en esta propuesta de acuerdo de reorganización, se propone un procedimiento de liquidación ordenada de activos de inmuebles del proponente, de acuerdo a los términos, plazos y condiciones que se van a señalar en esta propuesta, la continuación efectiva del giro de la empresa para el solo efecto de ejecutar esta liquidación ordenada de los activos y que se otorguen nuevos plazos y condiciones para el pago de los créditos de los acreedores afectos de este acuerdo. La prórroga de los créditos se hace sin el ánimo de novar este crédito, recuerden lo que es la novación, por lo que bajo ninguna circunstancia va a constituir una novación de estas obligaciones. Es decir, principalmente, ¿qué es lo que pretende esta propuesta? Pretende que se genere una liquidación ordenada de activos para pagar a los acreedores. Pretende, por lo mismo, mientras está liquidando estos activos para poder pagar a los acreedores, una continuación efectiva del giro de la empresa deudora para poder ejecutar esta liquidación. Y lo más importante, y que probablemente fue lo que generó el que fuera rechazado este acuerdo, el que se le otorgaran nuevos plazos y condiciones para el pago del total de los acuerdos en el presente, perdón, de los acreedores afectos de este acuerdo. Y aquí va indicando de qué manera pretende, porque tiene que mostrar también la forma en que va a realizar esta liquidación ordenada de los activos, propone la venta de totalidad de los activos del proponente para el pago de las acreencias. Bueno, es algo que no sé si vamos a alcanzar a ver, pero eventualmente si ustedes ven procedimientos concursales van a ver que cuando nosotros hablamos de empresas de gran entidad, la organización de grandes empresas, se puede generar incluso una comisión de acreedores
que va a participar y va a tener determinadas facultades cuando nosotros hablamos de la continuación del giro de la empresa que está en reorganización, o cuando hablamos de fechas de pago o de las ofertas que hace para el pago en este acuerdo de reorganización la empresa. La venta de activos se llevará a cabo por interventor, que es otra figura que puede ocurrir. Aquí en la empresa deudora va a otorgar un mandato comercial irrevocable, le da específicamente la forma en la cual yo puedo realizar la intervención y cómo puedo realizar venta de activos. Y la comisión de acreedores, porque esto es importante, esta comisión de acreedores que propone esta empresa va a ser la que va a supervigilar la venta de estos activos a fin de que la venta que se realice de activos por parte de esta empresa deudora no venga a burlar los intereses de estos acreedores y, en efecto, cuando yo venda de activos, sea para beneficio de los acreedores de este procedimiento de la reorganización. Y eventualmente va a ser el acuerdo. Aquí me habla de mandatos y otras obligaciones de esta empresa deudora, resultados de las enajenaciones al pago de los acreedores, para que vean lo específico que tiene que ser el acuerdo. Y aquí, plazos y condiciones para el pago de los créditos, y aquí, es una parte importante de esta presentación, es donde yo hago la distinción en cuanto a los pagos en distintos créditos. Entonces yo, por una parte, hablo de la clase preferente de créditos, y de lo que ellos les piden a esta clase preferente es que se produzca una suspensión de exigibilidad de los créditos. Todos los créditos de los acreedores preferentes quedarán vigentes y se suspenderá su exigibilidad, es decir, no van a poder exigir estos créditos que se encuentran, que tienen preferencia para el pago, no olvidemos eso, por el plazo de 12 meses contados desde esta junta deliberativa que se pronuncie y vote por el acuerdo de reorganización. Está pidiendo un año más. Lo anterior no obsta a que se hagan prepagos a las acreencias de los acreedores preferentes con el producto de estas enajenaciones de activos que propone la empresa, que el interventor concursal efectúe de acuerdo a los términos de esta propuesta y los acuerdos. Es decir, tendrán nueva fecha de vencimiento, porque recuerden que aquí estamos hablando de títulos de crédito que tienen las empresas que concurrieron a este procedimiento concursal a acompañar los antecedentes para el cobro, y la nueva fecha de vencimiento, porque son todos documentos que ya están vencidos, es decir, ya están con fecha de cobro, quedaría para el día 19 de julio del 2022. Periodo que podrá ser prorrogado en la propuesta que presenta esta empresa por hasta 180 días adicionales por aprobación de esta comisión de acreedores cuando existan motivos fundados para ello. Esta prórroga de crédito se hace sin ánimo de lo mismo que dice antes. Los plazos de pago, los acreedores preferentes se pagarán de acuerdo a sus preferencias, tan pronto como se reciba la venta de los inmuebles. Es decir, cómo yo voy estableciendo pagos, no establece una fecha concreta de pago, sino que lo sujeta a la venta de los inmuebles. Es decir, una vez que yo venda los departamentos que yo tengo para vender, entonces en este caso voy a empezar a pagar anticipadamente a mis acreedores que tienen preferencia para el pago. Así que devengo, capitalización de intereses, tasa de interés, moneda de pago, todo esto tiene que quedar claro en este escrito que ustedes envían o presentan de propuesta de acuerdo de esta empresa deudora. Y aquí me habla de los créditos que tienen como ningún interés para, en general, este tipo de procedimientos, y que son la gran mayoría de los créditos, que son los créditos con la clase balista. Nuevamente también establece una suspensión de exigibilidad de los créditos, donde todos estos acreedores balistas, que son todos los créditos que no tienen preferencia para el pago, se quedarán vigentes y se suspende su exigibilidad también por un plazo de 12 meses, contados desde el 9 de junio, periodo que podrá ser prorrogado, lo mismo, y que se encuentran en la cuenta de anticipo de clientes, este estado de deuda presentado por la empresa deudora. Aquí me establece como requisitos especiales con respecto a cada uno de estos acreedores generales o balistas que pueda haber. Y aquí habla en el caso de que exista una promesa, que se obligó a vender o transferir, algo que uno puede leer. Y si encontrarán vencido la fecha de la junta deliberativa, serán prorrogados nuevamente por 90 días corridos. Esta es la propuesta que hace a estos créditos que no tienen preferencia para el pago. Respecto a creencias balistas de la tesorería, pues mira, porque otro punto importante es que uno cuando piensa en balistas, no piensa en instituciones del Estado. Aquí está hablando de creencias balistas de la Tesorería General de la República, de aguas del altiplano, porque piensan también que si está pidiendo que le den un plazo de 90 días para pagarle aguas del altiplano, y si se decreta la continuación del giro de la empresa en particular, eventualmente por 90 días esta empresa va a exigir que Aguas del Altiplano le mantenga el servicio que presta esta empresa en particular, y por 90 días no le va a pagar en virtud de este acuerdo. Lo mismo CGE, Seguros, etcétera, incluso hasta un servicio de ascensores. Entonces, quizá por todas estas cosas que hemos estado revisando es que este acuerdo eventualmente fracasa. Y aquí, bueno, monto de pago, aquí presenta con la Comisión de Acreedores, funcionamiento de la Comisión de Acreedores, no es algo que vayamos a alcanzar a estudiar, solamente para que vean de que se puede generar en esta propuesta de reorganización por parte de esta empresa deudora el que se genere esta Comisión de Acreedores, a fin de que aparte del interventor
Y aparte del veedor, existe una comisión de acreedores que va a tener participación en la venta de activos de esta empresa. Eso es lo que propone en esta propuesta de reorganización, y me habla cómo va a funcionar esta comisión de acreedores, las facultades de la comisión de acreedores. Mire, esto puede ser importante en cuanto a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proponente, pronunciarse acerca de las ofertas recibidas respecto de los activos de la empresa deudora, remover y reemplazar al interventor concursal y requerir información y gestiones pertinentes, fijar remuneraciones de la intervención de este interventor concursal, tomar conocimiento de los antecedentes que proporcione este interventor concursal, porque pensemos que el interventor concursal es una persona ajena del veedor, es otra persona del procedimiento concursal, y el que se hace cargo específicamente de la venta de activos en este procedimiento de reorganización y eventualmente del pago a estos acreedores en el procedimiento de concursal de reorganización. Toma conocimiento de los incumplimientos, proveer las autorizaciones, esto establecida en el presente acuerdo específicamente sobre la venta de determinados activos, y solicitar a la empresa deudora directamente o por intermedio del interventor la información que sea necesaria para el funcionamiento del giro, otorgar dispensas a la empresa deudora de obligaciones de hacer o no hacer con respecto a este acuerdo, y en conformidad al artículo 83, esta comisión de acreedores estará especialmente facultada para introducir toda clase de modificaciones al acuerdo, bastando para ello la aprobación de la mayoría simple de los miembros de esta comisión de acreedores. Con todo, no podrán ser objeto de modificación aquellas materias relacionadas a la calidad de los acreedores, que es obvio, la clase o categoría, en cuanto, lo dice de todas maneras el acuerdo, que esta comisión de acreedores no pudiera, por ejemplo, afectar la preferencia para el pago que tienen los créditos preferenciales. Y me habla de la intervención, para que vean cómo es un acuerdo de largo y bueno, posposición de este acuerdo de reorganización. No me interesa que conozcan más como de esto, salvo que quizá lo puedan ver. Se lo puedo subir para que lo puedan ver, si tienen tiempo en algún momento, que no creo que sea ahora, pero cuando lo tengan. Esto es importante en cuanto a la propuesta que hace esta empresa y lo hace en virtud de lo que establece la ley. ¿Qué es lo que ocurre en el caso hipotético que yo presento el acuerdo de reorganización? Se genera la Junta Constitutiva, los acreedores están de acuerdo con que se realice la reorganización de esta empresa en los términos en que se establecen en este acuerdo, y después se incumple. Entonces dice, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la ley, cualquier acreedor al que afecte el acuerdo podrá solicitar la declaración de incumplimiento en caso de inobservancia sustancial de las estipulaciones de este presente acuerdo. Y o en caso que se hubiese agravado el mal estado de los negocios. También puede ocurrir, claro, que no exista un incumplimiento del acuerdo por parte de la empresa, sino que en esta continuación del giro, en que protección financiera concursal, donde los acreedores están de acuerdo en este acuerdo de reorganización, la empresa, lejos de mejorar bajo la intervención del veedor, sigue empeorando su situación económica. En ese caso, y si eso lograra ser comprobado por la empresa o por el acreedor, que no está ya de acuerdo con el acuerdo presentado por la empresa, entonces en ese caso se pasa también a lo que nosotros conocemos como la liquidación refleja, por la solicitud fundada que hace este acreedor, que logra acreditar que en la ejecución de este acuerdo la empresa en realidad no mejoró su situación económica, sino que sigue empeorando. Y lo mismo también en el caso, también esto podría ocurrir, de que esto termine acuerdo, de esta liquidación refleja y se termine el acuerdo, si la empresa no cumple con las obligaciones a las que se obligó en esta propuesta de acuerdo, como por ejemplo, cuando indica que en la venta de bienes inmuebles, sujeta a la venta de bienes inmuebles el pago de esos acreedores, y pensemos que se sabe que la empresa logró vender bienes inmuebles y no está pagando a esos acreedores, sobre todo los acreedores que tienen preferencia para el pago. En ese caso, también estos acreedores pueden concurrir ante el tribunal y solicitar que se determine el acuerdo, porque por incumplimiento del acuerdo, y al haber incumplimiento, se solicita la liquidación refleja. ¿Les queda claro eso que estoy diciendo ahí? Sí, profe. En caso de incumplimiento, se pasa a la liquidación refleja. De incumplimiento, o que los acreedores que son parte de este acuerdo noten que durante la continuación del giro de esta empresa no mejora, que es lo que busca, no logra mejorar su patrimonio y por tanto continuar una situación de eventualmente ser liquidada. Si logra acreditar esto ante el tribunal, entonces el tribunal que se encontraba ejecutando este acuerdo de reorganización va a dictar la liquidación refleja. Ya, y bueno, aquí vemos nómina, informes de las verificaciones. Les quiero mostrar lo que sucede con respecto a, bueno, aquí es donde se va dando lo que me preguntaba también su compañero, se va dando lo que vimos antes, de que se verifican los créditos,
y se van dando unos informes, nómina de créditos reconocidos, que son los créditos que van llegando a este procedimiento de reorganización, el informe sobre las verificaciones y informe del veedor sobre propuesta de acuerdo. Y se los quiero mostrar más que la verificación de créditos. Y uno ve, y este es el informe que este veedor hace de este acuerdo que nosotros acabamos de revisar, de esta propuesta de acuerdo que presentó la empresa deudora. Informe, me indica la metodología del presente informe, antecedentes legales que presenta el proponente, que son cosas que nosotros ya revisamos, actuales accionistas de esta empresa, administración de la sociedad, o sea, trata de establecer todo, mire, cosa que quede bastante claro cuál es la situación en la que se encuentra esta empresa que busca reorganizarse. Aspectos generales, es decir, hace como una especie de resumen de esta propuesta de reorganización, que va a ser presente, cómo van a votar, hace la misma decisión con respecto a la clase de acreedores, y dice, al respecto se propone lo siguiente a saber, dice, se propone la venta de la totalidad, lo que hemos visto, la comisión de acreedores, la venta de activos, la comisión de acreedores que va a supervigilar todo este proceso, los mandatos y otras obligaciones de la empresa, es decir, hace un informe con respecto a la propuesta de reorganización que presenta la empresa, los plazos y pago para los créditos, moneda de pago, cómo se van a capitalizar, plazos de pago, etcétera, obligaciones de hacer y no hacer, lo que hace un informe total casi replicado de lo que acabamos de ver. Y en este caso, las facultades y deberes del interventor, y aquí, posposición de crédito de las empresas relacionadas, formalidades, registros de morosidades y acreedores con derecho a voto al día, establece un informe total de la propuesta de reorganización y cómo van a ser pagados, los montos, y aparte de todo esto, porque hace como una suma de la propuesta de reorganización y acompaña una relación de los activos informados, a fin de que cuando tengan que analizarlo los acreedores, esta propuesta de reorganización, también sepan cuáles son los activos con los que cuenta esta empresa que solicita esta posibilidad de reorganización, y por otra parte, los pasivos informados, es decir, todas aquellas deudas que tiene esta empresa. Aquí nosotros vemos todo lo que eventualmente podría llegar a tener la empresa en cuanto a estos activos disponibles que tiene, que son unidades disponibles para venta de departamentos o en edificios, los montos que esto puede costar, las unidades de promesas y no escrituradas en cuanto a los montos, lo que puede eventualmente llegar a recibir, y por otra parte los pasivos informados, que son este monto total. Hay que hacer una simulación de un escenario de liquidación. Ese es otro punto. Otra cosa que hace en este informe el veedor es que una vez que ya conoce la presentación de la propuesta de reorganización de la empresa deudora, por otra parte conoce todos los pasivos que existen en este procedimiento, es decir, todo lo que se está por cobrar, muestra qué es lo que ocurriría si esta empresa se liquidara, a fin de que cuando los acreedores conozcan de esta propuesta, vean qué es lo que les conviene más, si les conviene liquidarse o si les conviene continuar con el giro. Eso es un trabajo que realiza el veedor o la veedora. Y aquí es donde él realiza como un escenario de liquidación de esta empresa y ya no de una organización, y donde establece el porcentaje de reparto de acreedores balistas. En el caso de liquidación, los balistas no tienen ninguna posibilidad de pago, 0%. O sea, a los balistas probablemente les conviene que este procedimiento continúe por organización en la eventual posibilidad que la empresa logre recuperar su capital y logre pagar a los balistas. O sea, a los balistas no les conviene pasar directamente a liquidación. Y establece aquí el pago, dice porcentaje de reparto a los acreedores preferentes, un 100%. Es decir, los acreedores preferentes van a recibir el pago total. Entonces, acá hace notas. Acompañada, informado 6 juicios laborales. Además, tiene muchos juicios laborales que tienen preferencia para el pago, acreencia por deudas, etc. Conclusión, de dicho análisis se desprende entonces que los acreedores hipotecarios y prendarios en un escenario de liquidación recibirían un 100% del monto de su acreencia, y por su parte los acreedores balistas en un escenario de liquidación recuperarían el 0% del total de sus deudas. Si la propuesta de terminación se ajustan a la ley, también hace una vez que hace este análisis, esta conclusión de cómo eventualmente ocurriría el pago si pasáramos a liquidación, establece si la propuesta de reorganización que presenta la empresa se ajusta a lo establecido en la ley en el artículo 57, número 2, letra C, y dice, este veedor ha revisado con detención los pasivos y activos informados por esta inmobiliaria, habiéndose informado debidamente la existencia de garantías prendarias y hipotecarias, como también ha tenido a la vista información y documentación que respaldan estos activos y pasivos, puede señalar que la determinación de créditos informados por la empresa es correcta. Acerca de actuar de interventor, el control de ingresos y egresos. Para tal efecto, se acordó que la empresa deudora y el veedor, durante el procedimiento de reorganización, todos los pagos de esta inmobiliaria requerirán efectuar a sus proveedores, además del visto bueno del veedor.
Entonces, esa es la manera en que el veedor va a generar como una intervención de cómo se van generando los pagos mientras se produce esta reorganización. Y lo último que vamos a ver hoy, que es esta, les quiero mostrar cuando esto fracasa. Déjenme ver, que creo que es por aquí. Déjenme mirar. Porque eventualmente concurren a la audiencia y los acreedores no están de acuerdo con esta propuesta. Se para el 26 de julio. No lo encuentro. Voy a buscarlo porque no lo encuentro, no me recuerdo si era este procedimiento o era otro. Porque puede ocurrir que una vez que se presentó este informe del veedor, el veedor, bueno, da sus consideraciones generales con respecto al procedimiento, llegan a la Junta Constitutiva y en la Junta Constitutiva los acreedores, conociendo el estado actual de los negocios de esta empresa en particular, consideran que podrían concurrir a la audiencia y no votar. Y no generándose el quórum establecido por la ley, entonces no se puede llevar el procedimiento a cabo, este procedimiento concursal de reorganización de las deudas, sino que se pasa a una liquidación refleja. Es decir, estamos de inmediato a liquidar este patrimonio que se considera no es suficiente o esta empresa no es un negocio de aquellos viables que la ley permite que sea reorganizado. Les quiero mandar esa resolución, o se las quiero mostrar en la siguiente clase, que es la clase del lunes, porque creo que hemos revisado hartas cosas con harto detalle y son cosas bien engorrosas y me imagino que quizás están un poquito cansados. No sé si tendrán alguna duda, si lo entendieron, si les queda claro más de esta forma viendo los procedimientos que viendo solamente la guía. De mi parte, viendo los procedimientos así, es mucho más entendible que la letra en papel. Totalmente. Y más entretenido. Entonces, voy a continuar como de esta forma buscando procedimientos para que lo vayamos viendo y vayamos viendo ciertas definiciones. Así que lo voy a dejar hasta aquí, pero voy a salir de aquí. Profe, les voy a pero acompañar. Necesitamos hablar con usted, si usted quiere, no sé, le otorgo el beneficio de apagar la grabación, o si todo el mundo quiere escuchar, no sé. Porque necesitamos abrir el diálogo con respecto a determinar la fecha, que hicimos una modificación con respecto a la fecha. No quiero grabar porque voy a dejar esto grabado en cuanto a la clase, entonces lo voy a detener, pero si quieren igual grabo la conversación después, tener grabación.